Bueno, hoy hablamos del fallo que dictó la Corte recientemente en la causa Jorge Bernardes, que es la de un riocuartense que hace más de 10 años reclamó al Estado y el Estado no le respondió. Es decir, produjo silencio. No hubo ni una respuesta negativa ni positiva. Y esto le pasa a muchos argentinos. Bueno, ¿qué hacer al respecto? Bernardes acudió a un estudio jurídico. Este estudio jurídico le dijo que interpusiera un amparo por mora. El amparo por mora es una herramienta contra el silencio. Se acude a un juez competente, y el juez competente ordena, si corrobora que tiene razón quien está reclamando, ordena al organismo del Estado Nacional que está evitando la respuesta, que hace silencio, que justamente produzca la respuesta expresa, escrita, literal. Y esto pasó en la causa local. El juez de primera instancia falló a favor de Bernardes y el Estado no cumplió, pese a la insistencia del juez federal varias veces. Entonces lo que hizo el juez, le impuso una sanción económica por cada día de incumplimiento, que se conoce como astraintes. Son sanciones previstas en el Código Civil. Y el Estado, si bien pagó una parte de las astraintes, no cumplió tampoco. Y cuando en el 2014 se dictó la Ley de Responsabilidad del Estado, el Estado, que en esta causa era demandado, la trajo a la causa y dijo, como está la Ley de Responsabilidad del Estado, y en el artículo 1 dice que las sanciones disuasivas no son aplicables al Estado, no solamente que no te voy a contestar, sino tampoco voy a pagar los astraintes. Es decir, se consideró ausente, excluido de las órdenes judiciales. Entonces esta causa fue elevada a la Cámara Federal y luego llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y en qué radica el meollo de la cuestión? ¿Son los astraintes, esta sanción, esta multa económica que se impone al Estado o a cualquier otra persona ante el incumplimiento de las sentencias, para que justamente se cumplan las sentencias, para conminarlo a cumplir? ¿Son los astraintes una sanción disuasiva? No. Las sanciones disuasivas son las sanciones ejemplificadoras. Son aquellas como, por ejemplo, las que están previstas en la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando hay un vendedor, un fabricante que comete errores o abusos graves y un consumidor presenta el caso a tribunales y le solicita a los jueces de que le fije una sanción ejemplificadora, no solamente para que lo indemnice a él, sino para que en el futuro no cometa el mismo error y el mismo abuso con otros consumidores. Bueno, la Ley de Responsabilidad del Estado dice esta sanción ejemplificadora no es aplicable al Estado. Pero lo que nosotros dijimos, y también dijo el juez de primera instancia y parte de la Cámara Federal, es que no era aplicable la nueva Ley de Responsabilidad del Estado porque no es lo mismo una sanción disuasiva que una sanción conminatoria. Las sanciones conminatorias, como los astraintes, solamente apuntan a lograr el cumplimiento de una sentencia en el caso concreto. No transformarse en un ejemplo para el futuro. Esta discusión semántica pero muy interesante de lo jurídico tiene un trasfondo importante. Es, si la Corte Suprema le hacía lugar al Estado, se iba a quedar sin herramientas el Poder Judicial para conminar al Estado Nacional a contestar amparos por mora, a contestar reclamos o recursos administrativos y hasta cumplir sentencias que no podían ser transformadas en suma de dinero, es decir, en sentencias que no obligaban al pago de suma de dinero. Es por ello que cuando la Corte el pasado 3 de marzo resuelve favorablemente a este riocuartense y dice la Ley de Responsabilidad del Estado no es aplicable al caso concreto, no es aplicable al tema del cumplimiento de las sentencias, sino que lo que es aplicable es el Código Civil y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo tanto son procedentes las astraintes, generó un precedente importantísimo para evitar cualquier excusa absurda que plantearan los órganos estatales en el futuro, es decir, para despejar cualquier incertidumbre que pueda transformarse en una excusa, reitero, absurda e ilógica, para que los órganos estatales no contesten a los ciudadanos sus reclamos o sus recursos. Incluso cuando estos acudieron a la justicia, para que la justicia sea la que corrobore ese incumplimiento temporal y obligue a que se dé ese cumplimiento expreso. Por eso creo que desde Río Cuarto llegó esta
esta claridad que despejó este manto de nube que había puesto el Estado en la causa de Bernardés. Gracias a un riocuartense, hoy los argentinos tienen mucha claridad al respecto.